pandemia, bueno, los mayores de 65 años particularmente vulnerables en esta crisis de la salud. Es crisis sobre crisis. Estamos con Eugenio Cimino. Muchísimas gracias, Eugenio, por estar aquí, el defensor de la tercera edad. Eugenio, personas mayores de 65 años en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es su situación? Porque esta pandemia los complica particularmente, ¿no? Sí, son el sector de mayor riesgo en términos de mortalidad, ¿no? Sí. Es decir, y hoy estamos en una situación muy complicada, más allá del contexto general, y que en una situación de crisis como la que se plantea, siempre hay que seguir la orientación de los mensajes oficiales al respecto. Lo que pasa es que a su vez estos mensajes tienen que ser claros y directos. Se planteó respecto al adulto mayor la necesidad del aislamiento. En algún momento se habló de 65 años y a partir de hace algunas horas se empieza a hablar de los 60 años. En realidad, en términos de convención a nivel internacional, para las economías desarrolladas se toma la edad de 65 años, para economías con problemas se toma la de 60 años. O sea, tiene sentido que sea la recomendación para los mayores de 60 años. Ahí tenemos algunos problemas que debieran ser contemplados. En realidad, en una situación crítica, lo que se hace es todo lo que es prevención inespecífica, la que tenemos que hacer todos, lavarnos las manos, cambiar nuestros hábitos, etcétera. Y en los sectores más vulnerables, una prevención específica, que es la inespecífica con más otros cuidados. Ahora, dentro de los mayores de 60 años, los sectores vulnerables, ¿cuánto representan en esa población? Bueno, ¿qué porcentaje? Etariamente se toma al sector, y en Argentina es casi el 15% de la población. Luego, obviamente, hay quienes están más afectados dentro de ese sector cuando hay inmunosupresión, inmunodepresión, es decir, enfermedades prevalentes. Y también existe esta debilidad en sectores jóvenes. Claro. Ahora, este 15% sobre la población total, estamos diciendo, en términos de cantidad absoluta, ¿cuántos son? Bueno, son más o menos unos 7 millones de adultos mayores. O sea, 7 millones de personas de más de 60 años están en el grupo de riesgo para esta pandemia de coronavirus. Exactamente, que es lo que hemos corroborado en otros países, ¿no? Uno de los problemas de Italia ha sido su composición etaria. Tiene una expectativa de vida de casi 85 años, ¿no es cierto? ¿En Argentina de cuánto es la expectativa de vida? 76 años. Es bastante más baja. De todos modos, tenemos la particularidad, sobre todo en grandes centros urbanos, de población muy envejecida. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, está en el 22-23%. ¿De mayores de 60 años? Exactamente. ¿Cuántos son en términos absolutos? En la ciudad de Buenos Aires son alrededor de 700.000. Ahora, hay algo interesante. Yo no estoy hablando de los mayores de 60 años de los sectores vulnerables, sino las clases medias. Uno los ve en la calle en este momento, tomando un café, yendo al gimnasio, las señoras haciendo aquagym en el gimnasio. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Está fallando el mensaje del gobierno o hay una autopercepción de los mayores de 60 años que no coincide con su edad biológica? Yo creo que se sienten jóvenes. Ambas cuestiones son válidas. Primero, que no se explicó bien qué es el aislamiento. Claro. Que esto es un tema, porque el aislamiento en alguien que es vulnerable implica mayor vulnerabilidad. Hace 15 años, en la ola de calor en Europa, en Francia, murieron casi 15.000 adultos mayores por soledad. Claro. Es decir, no había un problema económico, estaban solos y no tenían quien los asista. Por lo cual, cuando hablamos de aislamiento, tenemos que hablar de cómo generamos una red alrededor de esa persona. Hoy hay medios informáticos, hay una cantidad de cuestiones que se pueden
compatibilizar con el aislamiento. Eugenio, ¿hay estadísticas de cuánto pega la depresión o la sensación de soledad dentro de los 7 millones de mayores de 60 o de los 700.000 mayores de 60 en Ciudad de Buenos Hay Aires? dos temas centrales aliados a la epidemia. Una es el miedo, Claro. el miedo potencia la vulnerabilidad, Claro. y el otro gran tema es la incertidumbre. La incertidumbre, cuando no hay con quién compartir, con quién dialogar, Claro. se convierte en miedo y se potencian todos estos factores. Pero a su vez, encontramos un tema social. Los mayores de 65 años, por ejemplo, Sí. que están jubilados, tienen que trabajar. Sí. Y trabajan en tareas informales, no registradas. Tienen que trabajar porque no les alcanza su jubilación. Claro, hablamos de 15 a 20 mil Claro. pesos de jubilación. Claro. Tienen que, como ellos dicen, hacer la diaria. Claro. Y hacer la diaria es alguno de esos trabajos no registrados Sí, sí. que no los pueden dejar porque si no, no pueden comer. No pueden cumplir con el aislamiento. Exactamente. Claro. Preocupación, ¿no? Se sienten expuestos al virus. Es una gran Claro. contradicción, por lo cual tenemos que ver, y tiene que ver el Estado, cómo asistirlos. Porque si no, ponemos títulos simplemente que después no se hacen efectivos. Claro, claro. Hay otro sector que es de gran preocupación. Nosotros en este momento no llegamos al pico de morbilidad anual, habitual, sin crisis de Sí. salud, que es fines de mayo, principios de junio. Ahí sea el pico de muerte de mayores de 65. De enfermedad. De enfermedad. De enfermedad. Sí. Ahí vas a encontrar la gripe, las neumopatías, es decir, típicas. Sí, las de siempre, las de todos los años. La sí. cola del dengue, es decir, lo que va quedando. Y ahora vamos a incluir el corona, que tiene la particularidad de una sintomatología similar al resto de las patologías. Se confunde, sí, sí. Por lo cual, hoy ya tenemos, sin haber llegado a esa situación, una enorme escasez de cama de agudos y de UTI, de terapia intensiva. Ya hoy hay escasez. ¿En qué provincias, en qué distritos? Acá, en Ciudad de Buenos Aires. En conurbano y demás, porque... sin que se haya disparado este pico tan temido de la epidemia de la pandemia. Con la demanda habitual. Con la demanda habitual. Muy preocupante esta información. Claro, hoy cuando uno va a un hospital o de periferia o del Gran Buenos Aires, encuentra las guardias atestadas de fractura de cadera, de situaciones de descompensación, diabetes, etcétera. Si a esto le sumamos lo otro, porque vamos a necesitar camas ventiladas para atender estas patologías, vamos a necesitar UTI con respirador. Así que ¿Hay escasez de respiradores también y de camas ventiladas, como usted ya dice? Los hay para lo que viene. La escasez, para afrontar lo que viene. Exactamente. Por eso lo de achatar la curva, ¿no? Que se Por eso creemos tanto. que estamos en un periodo de ventana donde hay que apurarse. No solo la contención viene bien, la prevención mucho mejor, pero a su vez para dar respuestas efectivas. ¿El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está comprando este tipo de insumos necesarios? Se están actuando sobre estas cuestiones. Tenemos zonas geográficas muy, muy débiles en ese sentido, que falta estructura, históricamente. Agarramos el sur de la provincia de Buenos Aires y nos vamos a encontrar que siempre faltan camas. Vamos a encontrarnos con los hospitales de la ciudad de periferia, con una gran demanda de provincia de Buenos Aires. Por lo cual el Santoyani, el Argerich y demás estallan en términos de la posibilidad de dar respuestas. Ahora, Eugenio, ese problema de falta de capacidad para dar respuestas a eventualmente una pandemia como esta, ¿afecta también a las instituciones, los hospitales privados a los que asisten las clases medias? Absolutamente. O sea, no están preservados de esta falta, de este desabastecimiento potencial. Exactamente. En realidad las crisis desnudan lo mejor y lo peor de una sociedad. Y en el caso de nuestro sistema de salud, ya desde hace muchos años dejó de ser la salud un bien social y pasó a ser una situación particular que vivimos
cada uno de nosotros cuando la perdemos, en el Claro. momento de la enfermedad. Sí, Por eso me parece que hay que rápidamente actuar sobre esto y sobre otro tema que yo ver. escucho hablar muy poco, lo hablé con los ministerios y demás, que es la situación de los pacientes crónicos. Tenemos lo que se llaman geriátricos, sí, a diferencia de la cama de agudos, donde hay cambios, mutación, donde hay altas, el paciente crónico vive en una institución, vive en lugares reducidos, muchos no tienen el cubaje suficiente, por lo cual los microbios, los virus entran y salen todos los días con el personal y con las visitas. claro, claro. A esto hay que agregarle, esos son los registrados, podemos hacer protocolo, podemos intervenir. Todavía no se ha fijado un protocolo. Se está trabajando y hay controles porque o tienen contrato con obras sociales, con PAMI, existen leyes que reglamentan el funcionamiento, pero como tenemos ese sector reconocido, con protocolo, habilitado, tenemos un equivalente de sector clandestino, Claro. que desconocemos la situación en que está. ¿Hay algún tipo de estadística de cuántos ancianos están en estas condiciones? En general nos enteramos ¿Cómo es? todos los días cuando hay algún problema que estalla al lugar. Claro. Y no tenemos camas alternativas. Claro. Nosotros podríamos estar evacuando semanalmente ese tipo de lugares, pero vuelven al circuito clandestino, al no poder pagar las familias, Claro, claro. lo que vale una internación y demás. Advierto sobre esto, lo vengo señalando, porque son bombas de tiempo. Sí, claro, bombas de tiempo, muy, muy inquietante lo Entonces, que planteó. lo que estamos tratando, lo que estoy planteando es que tratemos de convencer a quienes están en ese circuito que no es que los vamos a controlar para clausurarlos y demás, sino que se abran a poder ayudarlos a la atención. Sí, sobre todo en este momento crítico, ¿no? Exactamente, Claro. porque el sector clandestino, a mayor enfermedad y demás, se cierra cada vez más. Porque si no lo denuncian, si va al médico a atender a un paciente, tiene Sí, la sí, sí. obligación de denunciarlo. Entonces, me parece que tenemos que tratar de ver en esta emergencia, decir, bueno, nosotros no queremos clausurarlo, no queremos Sí, sí. cerrarlo. Bueno, además en Estados Unidos, en uno de los estados de Estados Unidos, se disparó a partir de contagios en un geriátrico, efectivamente. Ahora, dos últimas cuestiones. Hay un análisis que se hace de esta pandemia que se subraya todo el tiempo que a los niños y a los adolescentes no son grupos vulnerables, atraviesan en su mayoría la enfermedad de manera leve. Casi la tasa de mortalidad es bajísima y sí es un problema de los sectores de mayores de 60 o 65 años. Hay una mirada un tanto, a veces pareciera que la sociedad está aliviada de que, por supuesto, los niños y adolescentes no se enfermen y la idea de que hay una aceptación de que los mayores de 60 o 65 años pueden perecer en esta pandemia, sí, ¿no? es una cuestión naif que a veces Casi como de estigma. autodefensa la sociedad toma y dice, bueno, a mí no me va a tocar o no le va a tocar a mi hijo. Claro. Sin embargo... No le toca al futuro, sino a quienes han vivido ya de alguna manera. Que parece muy cruel, ¿no? Mi generación tiene la particularidad de haber vivido las grandes epidemias. Sí. Nosotros cuando éramos chicos, y denota mi edad, a mediados del siglo pasado, tuvimos la poliomielitis. Claro, claro. Donde se hacía lo mismo, higienismo, porque hasta que no apareció Sol Claro. y después Sabin no había vacuna. Claro. Entonces se lavaban. Claro, lo que hacemos hoy. Tenemos hasta impregnado el olor a caroína, que era un fluido de aquella época. Sí. Nos colgaban alcanfor para ir al colegio y demás. Se lo subrayo porque publicó el Colegio de Anestesistas, Resucitadores y Expertos en Terapia Intensiva de Italia un documento muy dramático diciendo que están haciendo medicina de catástrofe y tomando decisiones éticas para ese contexto, decidiendo quién vive y quién muere, y generalmente el anciano de muchos años que ya demandaría enorme cantidad de recursos, si no hay, queda en el peor de los destinos, ¿no? Por eso tenemos que tener una mirada holística, afecta a toda la sociedad, más allá de los grados de mortalidad o de morbilidad que tenga un sector u otro, nos tenemos que cuidar entre todos y tenemos que acordarnos que a los microbios, en realidad, como decía Carrillo, cuando hay
pobreza y miseria son simplemente pobres transmisores de enfermedades. Claro. Es decir, hay un contexto que es lo que tenemos que transformar para que las consecuencias, que Claro. desde ya son lamentables, no terminen siendo hacia un futuro, marquen a la sociedad e impidan una vida normal dentro de ella. Cuidar a los mayores de 60 es cuidarnos todos, ¿no? Exactamente. Es una lógica de pensar en el otro. Muchísimas gracias, Eugenio, por estas Gracias a vos. precisiones. Nos vamos a una noticia de último momento en relación al Poder Judicial. Estamos en comunicación con Cecilia Devana. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? Buenas tardes.